A ver, piensen en esto un segundo. Ser una de las figuras más notorias de Europa, quizás el más incomprendido o hasta odiado de su época. Y todo por una frase que, al final, resulte que nunca dijo. ¿Cómo puede ser que un apellido se vuelva adjetivo? Maquiavélico, ¿no? Sinónimo de política sin escrúpulos, de astucia inmoral. Tal cual. Y que ese adjetivo quede ahí, pegado para siempre, a la famosa idea de el fin justifica los medios. Una frase potente, sí, pero que si uno rasca un poco, la autoría directa se complica bastante. Justamente, hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Nicolás Maquiavelo, ese funcionario, escritor, pensador de la Florencia del Renacimiento. Tenemos bastante material, ¿no? Datos de su vida, partes clave de su obra más famosa, El Príncipe, claro, pero también de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que son cruciales aunque menos conocidos. Y también análisis sobre cómo se interpretó su legado y, sí, cómo se distorsionó muchas veces. Exacto. La idea es usar todo esto para ver qué hay detrás del mito. Separar al hombre de la caricatura, ¿no? Entender qué pensaba en medio de todo el lío de su época. Vamos a ver cómo un análisis político súper crudo terminó siendo como la bandera de la falta de escrúpulos. Bueno, vamos a desentrañar esto. Empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Cuál era el escenario de Maquiavelo? ¿Dónde estaba parado? Dale, nos tenemos que ir a Florencia, ¿eh? El corazón del Renacimiento. Fines del siglo XV, principios del XVI. Hay que pensar que Italia no era un país unificado como ahora, ¿eh? Era un hervidero de ciudades-estado, ducados, repúblicas, todas compitiendo, aliándose, traicionándose. Un tablero súper complejo, y encima con jugadores grandes como Francia y España metiendo la cuchara. Mucha efervescencia cultural, sí, pero una inestabilidad política tremenda, crónica. Y Maquiavelo no estaba mirando desde la tribuna, ¿verdad? Tenía un puesto importante, entiendo. Secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Suena relevante. ¿Qué hacía exactamente? Sí, era relevante. No era un simple empleado administrativo, para nada. La Segunda Cancillería se ocupaba de asuntos internos y clave esto, de la guerra y la diplomacia. Maquiavelo participó en misiones diplomáticas grosas, negoció con tipos importantes de la época. Era un funcionario respetado, metido hasta el cuello en los secretos del poder, digamos. Además, venía de una familia con tradición legal, su papá era jurista, y tuvo una buena educación humanista, en ese ambiente florentino increíble con gente como Ficino o Poliziano. Estaba bien conectado, sí. O sea, tenía carrera, experiencia directa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue todo al tacho? Y bueno, la política florentina era así, ¿viste? Un sube y baja constante. En 1512, la república para la que él trabajaba cayó. Volvió al poder la familia Medici, que habían estado exiliados antes. Volvieron con ayuda de España. Y para Maquiavelo eso fue, bueno, un desastre, personal y profesional. Y las consecuencias fueron inmediatas. Sí, inmediatas y duras. Perdió el puesto, obvio, pero peor. Lo acusaron de conspirar contra los Medici. Lo metieron preso, lo torturaron con un método bastante feo llamado estrapado. Y al final lo mandaron al exilio, a una pequeña propiedad que tenía fuera de Florencia. Imagínate el golpe para alguien acostumbrado a estar en el centro de todo. Y es ahí, en ese exilio forzado, lejos del poder, sintiéndose quizás olvidado y buscando cómo volver, ¿no? Es ahí donde escribe su obra más conocida y polémica, El Príncipe, escrita por ahí de 1513, pero que curiosamente no se publicó hasta 1532, ya 5 años después de que él muriera. Exactamente. Muchas veces se interpreta El Príncipe, al menos una parte, como eso que decía una fuente, ¿no? Como una desesperada carta de solicitud de empleo. Está dedicado a Lorenzo de Medici, el joven que gobernaba Florencia en ese momento, bajo la tutela de su tío, el Papa León X. Parece que Maquiavelo quería decirles, che, yo entiendo de esto, les puedo servir. Pero ojo, reducirlo solo a eso es simplificarlo mucho. También es el resultado de años de mirar y pensar cómo funciona el poder, destilado en un momento de crisis personal jodido. Y además, fue un libro que rompió esquemas, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Escrito en italiano común, el idioma de la gente, no en latín académico. Y claro, por ese enfoque tan directo sobre la política, que parecía chocar de frente con la moral católica que dominaba todo. Ahí está el punto clave
de su revolución y de la polémica que armó casi al toque. El príncipe no es el típico espejo de príncipes que te decía cómo ser un gobernante ideal lleno de virtudes cristianas. Es otra cosa, mucho más cruda, más práctica. Maquiavelo dice que se va a enfocar en la veritat effectuales de la cosa, o sea, la verdad real, efectiva de cómo son las cosas en política, no en cómo deberían ser según ideales o repúblicas imaginarias. Es casi un manual técnico para manejar la máquina del poder. A ver, entremos un poco en esa verdad efectiva. ¿Cuáles son esas ideas tan chocantes que plantea? Un eje central es la relación entre virtud y fortuna. Y ojo, acá virtud no es virtud moral como la entendemos hoy, ¿eh? Es más bien habilidad, capacidad, astucia, energía. La capacidad del gobernante para actuar con decisión, para imponer su voluntad y adaptarse a lo que venga. La fortuna, por otro lado, es la suerte, el azar, lo impredecible. Esa fuerza que parece jugar con nosotros. Maquiavelo cree que la fortuna maneja la mitad de las cosas, más o menos, pero que la otra mitad la podemos dirigir nosotros con nuestra virtud. El príncipe que tiene éxito es el que sabe surfear la ola de la fortuna usando su habilidad. Entiendo. No se trata solo de ser bueno, sino de ser eficaz, de adaptarse. ¿Y qué onda con eso de las apariencias que siempre se cita? Es otro punto fundamental, sobre todo en el famoso capítulo 18. Maquiavelo dice que un príncipe tiene que esforzarse por parecer que tiene ciertas cualidades: misericordia, fidelidad, humanidad, integridad y sobre todo religiosidad. Esas cosas le gustan a la gente. Pero, y acá viene el lío, tiene que estar dispuesto a actuar en contra de esas cualidades si necesita conservar el Estado. La imagen es clave, sí, pero la política a veces te obliga a moverte en las sombras de la moral común. Suena bastante cínico, la verdad. Y después está el tema de si es mejor ser amado o temido. Un clásico. El dilema central. Maquiavelo dice, lo ideal sería las dos cosas. Pero como es difícil, si hay que elegir, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor, dice él, se basa en la gratitud y la gente, que es egoísta por naturaleza, se olvida fácil de eso cuando le conviene. El temor, en cambio, se mantiene por el miedo al castigo, y eso dura más. Ahora, insista mucho, ¿eh? Ser temido no es lo mismo que ser odiado. El odio es peligrosísimo, genera rebeliones. Hay que dar miedo, sí, pero evitar a toda costa que la gente te odie o te desprecie. Y usa ejemplos históricos para todo esto, ¿no? Sí, y todo el tiempo. Cita a César Borgia, por ejemplo. Lo admira por cómo pacificó y unificó la Romaña, aunque usó métodos brutales. Lo ve como un ejemplo de crueldad bien usada, aplicada de golpe al principio para poner orden y después aflojando. Compara a Aníbal, con su crueldad inhumana, mantenía a su ejército disciplinado con Escipión, que según Maquiavelo fue demasiado blando y eso generó problemas. También dedica capítulos enteros a la importancia del ejército. Defiende tener un ejército propio de ciudadanos y no depender de mercenarios que considera inútiles y peligrosos. O cómo elegir bien a los ministros y evitar a los chupamedias. Entonces, para resumir, El Príncipe no es una guía de cómo ser bueno, sino más bien una descripción sin filtro. Exacto. Es como esa radiografía brutal del poder que mencionaba una de las fuentes. Maquiavelo actúa casi como un científico político. Observa y describe cómo actúan los gobernantes que logran mantener el poder en el mundo real y caótico que le tocó, no como deberían actuar según un ideal. Separa la política, con sus reglas y necesidades, de la ética personal o religiosa. Y ahí está su modernidad y, claro, el origen de su mala fama. Y esa mala fama se concentra toda en esa frase que escuchamos 1000 veces. El fin justifica los medios. Pero estamos diciendo que él, textualmente, no la escribió. Textualmente no. Hay que ser súper claros con esto. Esa frase literal no está en ninguna obra de Maquiavelo. Ni en El Príncipe, ni en los discursos, ni en sus cartas. En ningún lado. Cero. Es increíble, ¿no? Porque está totalmente pegada a su nombre. Si no la escribió él, entonces, ¿de dónde sale esa conexión tan fuerte? ¿Por qué todos piensan que es suya? Bueno, la conexión viene de la interpretación, a veces muy simplista, de partes como la que hablamos recién, del capítulo 18 de El Príncipe. Recordá la idea. En las acciones de todos los hombres, y especialmente de los príncipes, se mira siempre el fin, el resultado. Procure pues un príncipe conservar y mantener el Estado. Los medios que use serán siempre tenidos por honrosos y serán alabados por todos.
Entiendo la lógica. Si lo más importante es mantener el estado, el fin, entonces cualquier cosa que hagas para lograrlo, los medios, va a ser vista como válida o incluso buena por la mayoría, por el vulgo, como dice él. Justamente. Esa idea, sumada a que él dice que a veces hay que ir contra la fe, la caridad o la religión para salvar el Estado, bueno, de ahí salió la atribución. Se interpretó que Maquiavelo decía, dale nomás, si el resultado es bueno para el poder, no importa cómo lo consigas. Pero esa lectura quizás deja de lado cosas importantes, ¿no? Sin duda. Para empezar, la frase en sí tiene un origen medio incierto. Se la han atribuido a otros, a veces a jesuitas como Hermann Busenbaum, que dijo algo parecido. Cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Otras veces a Hobbes, o incluso se buscan raíces en la antigüedad, en Eurípides. Es una idea que como que flota en la historia. De hecho, fíjate que el Catecismo Católico dice explícitamente lo contrario. El fin no justifica los medios. O sea que pegársela solo a Maquiavelo es una simplificación histórica. Él estaba describiendo cómo funcionaba el poder, no necesariamente diciendo que esa era la forma moral correcta de actuar siempre. Yo creo que sí. Maquiavelo estaba analizando las decisiones difíciles que tienen que tomar los líderes en situaciones límite, donde a veces parece que hay que elegir entre salvar el Estado y seguir la moral personal. Estaba diagnosticando la lógica dura del poder como él la veía, no recetando cinismo para la vida. Es una diferencia clave. Ok, esto aclara bastante el tema de el príncipe y el mito de la frase. Pero acá viene un giro interesante. Porque Maquiavelo no es solo el tipo que le daba consejos a los príncipes. Hay otra cara de su pensamiento, una que muchas veces queda medio escondida. Y es una cara fascinante y para mucha gente súper sorprendente. Estamos hablando del Maquiavelo republicano, el pensador que analizó y, en gran medida, admiró a las repúblicas como forma de gobierno. Y esta faceta se ve sobre todo en su obra más importante, mucho más larga y quizá más meditada que El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Totalmente distinto. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos a un Maquiavelo que usa la historia de la República Romana, contada por el historiador Tito Livio, como si fuera un laboratorio para entender cómo nacen, crecen y se pudren las repúblicas. Y las conclusiones a las que llega son, en muchos puntos, totalmente opuestas a la imagen del maquiavélico. Por ejemplo, ¿qué ideas defiende en los discursos? Varias, y muy importantes. Primero, muestra una preferencia clara por las repúblicas bien organizadas por sobre las monarquías o principados. Las considera más estables, duraderas y capaces de lograr grandes cosas. Segundo, valora muchísimo la participación ciudadana, el rol del popolo, del pueblo, en la política. No lo ve como una masa ignorante que solo tiene que obedecer, sino como un actor político clave. Tercero, admira profundamente la libertad cívica y las instituciones de la República Romana. Sobre todo, ese gobierno mixto que tenían, ¿viste? Con cónsules, monarquía, senado, aristocracia y tribunos de la plebe democracia. Creía que ese equilibrio era la clave de su éxito. Eso sí que choca de frente con la imagen del asesor de tiranos. Habla de libertad, de participación. Totalmente. Y va más allá. En los discursos, Maquiavelo analiza el conflicto social, la tensión entre los grandi, los nobles, la élite que quiere dominar y el popolo, el pueblo que no quiere ser dominado. Y llega a una conclusión increíble para su época, que ese conflicto, si está bien canalizado por las instituciones, como los tumultos en Roma, las protestas populares, no es destructivo. Al contrario, puede ser una fuente de buenas leyes y de libertad. Lejos de querer aplastar el disenso, ve en el conflicto controlado un motor para que la república esté viva. Y por supuesto, critica durísimo la corrupción y la tiranía, que para él son las enfermedades que matan a cualquier estado. Entonces tenemos como dos Maquiavelos. El de El Príncipe, súper pragmático, enfocado en que el gobernante sobreviva, y el de los discursos, que admira la república, la libertad, la participación popular. ¿Cómo se junta todo esto? ¿Era bipolar, irónico o hay otra vuelta? Esa es la gran pregunta, el debate de los estudiosos por siglos. Y no hay una respuesta única y fácil, ¿eh? Una interpretación clásica que propuso gente como Rousseau es que El Príncipe podría ser pura ironía, como una especie de manual secreto escrito no para ayudar a los tiranos, sino para mostrarle al pueblo cómo actúan y así prevenirlos.
Rousseau dijo algo como: fingió dar lecciones a los reyes para dárselas grandes a los pueblos. ¡Qué interesante! Como si fuera una sátira política escondida. ¿Y qué otras lecturas hay? Otra lectura muy fuerte, y quizás la más aceptada hoy, es la del contexto. Dice que las dos obras no se contradicen, sino que hablan de situaciones políticas distintas. El Príncipe se enfocaría en momentos excepcionales, de crisis total, fundar un Estado nuevo, salir de la anarquía, restaurar el orden como sea, casi como la figura del dictador temporal en la misma República Romana. Un poder extraordinario para una situación extraordinaria. En cambio, los discursos analizarían el funcionamiento normal, la fisiología, digamos, de una república ya establecida y más o menos sana, cómo mantenerla libre y virtuosa en el tiempo. O sea, no sería una contradicción de principios, sino aplicar el mismo realismo a escenarios diferentes. Un juego de herramientas distinto para climas políticos distintos. Uno para la tormenta y otro para cuando hay calma. ¿Se podría ver así? Las dos obras comparten ese enfoque en la verita efectual, en cómo son las cosas de verdad, pero aplican ese realismo a problemas distintos. El Príncipe analiza la anatomía del poder individual en crisis, los discursos, la fisiología de la libertad colectiva. Desde ahí, se complementarían más que contradecirse. Muestran distintas caras de una misma visión compleja de la política. Lo cual nos lleva, claro, al legado de Maquiavelo y a la ironía casi trágica de cómo se lo recibió históricamente. Es una de las grandes paradojas de la historia del pensamiento, ¿no? El tipo que dedica su obra más larga y profunda a estudiar y elogiar las repúblicas, la libertad cívica, la participación popular, pasa a la historia popular casi solo como el autor del Príncipe, y su apellido se convierte en un insulto. Maquiavélico, sinónimo de cinismo, manipulación, tiranía. Una distorsión enorme. Sin duda, su influencia real es mucho más rica, tiene más matices. Se lo considera, y con razón, uno de los padres de la ciencia política moderna. Justamente por ese intento de analizar la política con ojos fríos, separándola de la moral religiosa y basándose en la historia y la experiencia. Pero la imagen pública que quedó es en gran parte una caricatura que ignora la mitad, y quizás la mitad más importante para él, de lo que pensó. Y para sumar la ironía, parece que su final tampoco fue muy glorioso. Algunas fuentes dicen que murió en 1527, medio pobre, sintiéndose quizás poco valorado o marginado por los mismos Médicis a los que intentó aconsejar. Y seguro, sin tener la menor idea del impacto mundial y tan distorsionado que iba a tener su nombre siglos después. El último giro de la fortuna en una vida llena de sus caprichos. Pensando en todo esto, ¿qué nos queda hoy? ¿Por qué vale la pena rescatar al Maquiavelo real, más allá del estereotipo? Creo que nos deja varias lecciones importantes. Primero, es un caso de estudio genial sobre cómo las ideas y las figuras históricas se pueden simplificar hasta la distorsión total. Nos avisa sobre el peligro de las etiquetas fáciles y la importancia de entender el contexto. No se puede juzgar un pensamiento sin saber las circunstancias que lo generaron, ¿no? Y también nos obliga a pensar en esa separación incómoda que él vio entre la lógica de la política y la moral personal. Totalmente. Maquiavelo nos enfrenta con la idea de que la política, sobre todo en situaciones límite, a veces parece jugar con reglas propias, donde lo necesario para que el Estado sobreviva puede chocar con lo moralmente bueno. Entender esto no significa justificar cualquier cosa automáticamente, pero sí reconocer una tensión real que sigue súper presente hoy en día. Quizás, como sugería una fuente, reconocer esa realidad es el primer paso para intentar cambiarla desde adentro, en vez de solo condenarla desde afuera. En resumen, viajamos desde el funcionario florentino que cayó en desgracia, analizamos la lógica pragmática del príncipe, desmontamos el mito de la frase famosa y descubrimos al Maquiavelo republicano, defensor de la libertad en los discursos. Un retrato mucho más complejo que el que solemos tener. Un pensador con muchas caras, sin duda. Su obra sigue generando debate y dando perspectivas incómodas, pero necesarias sobre el poder y la condición humana. Y para cerrar, queremos dejar una pregunta picando, una reflexión final inspirada en todo esto que charlamos. La pregunta sería, más allá de Maquiavelo, ¿qué otras figuras históricas, qué otras ideas complejas podríamos estar juzgando hoy con un filtro súper simplista, con una etiqueta cómoda pero injusta? ¿Nos estaremos perdiendo la verdad efectiva de otros pensadores, de otros momentos históricos,
¿Por no querer o no poder mirar más allá de la caricatura? Quizás la lección más importante de Maquiavelo no está solo en lo que escribió, sino en la invitación a mantener siempre una mirada crítica, a cuestionar las verdades que nos dan hechas y a buscar la complejidad que hay detrás de las apariencias.